Amigos, hay una noticia internacional que ha pasado, creo que un poco desapercibida por parte de la prensa tradicional y creo que merece ser analizada, porque es una noticia que tiene a mucha gente preocupada en Palacio a esta hora. Es un tema de conversación entre ellos y razones tienen para estar hablando de esta situación. Miren, resulta ser que el servicio migratorio y aduanero de los Estados Unidos, ese famoso ICE o temible ICE, pues arrestó al señor Reginald Bulos. Bulos es uno de los empresarios políticos haitianos más ricos de ese país. El ICE lo apresó y lo está acusando de situaciones bastante graves. Está diciendo que el señor Bulos pues estaba financiando las bandas en Haití. De hecho, no solamente que la estaba financiando, han dejado entrever de que el señor Bulos pertenece a la organización Vivir Juntos. Recuerden que esta organización Vivir Juntos es el producto de una alianza entre pandillas haitianas que se llevó a cabo a principios del año 24. Ellos decidieron unirse para hacerse más fuertes y una de sus figuras más mediáticas es Barbecue actualmente, quien dirige el G9, ¿no? Entonces, el ICE, aparte de esta grave acusación, recuerden que esta organización fue declarada como una organización terrorista por parte de los Estados Unidos. Aparte de eso, el ICE está también diciendo que el señor Bulos, pues, ocultó información a la hora de rellenar su formulario de solicitud de residente permanente en los Estados Unidos. Ellos dicen que el señor Bulos no dijo en ese formulario que él había formado un partido político en Haití. Porque recuerden que Reginald pues, fue uno de los candidatos que se presentó en el año 2021 para las elecciones de Haití, unas elecciones por supuesto que nunca se dieron, por lo que todos ustedes saben. Y también dice el ICE que omitió información necesaria para este formulario donde involucraba al señor Bulos en unos escándalos de corrupción en Haití. Entonces el ICE dice que esto es un fraude migratorio porque el señor obtuvo su residencia permanente en los Estados Unidos, pero ocultando esta información. Esa acusación en particular me parece un poco curiosa, ¿no? Porque todo el mundo que conoce la biografía, o sea, la biografía mediática y comercial del señor Reginald Bulos, sabe que Reginald Bulos nació en Estados Unidos. Porque Bulos pertenece a esa diáspora libanesa que se estableció en Haití. Ya ustedes saben todo el poder que tiene esa diáspora libanesa en Haití, esa influencia política que tiene, esa influencia económica. Sus padres nacieron en Haití, pero sus abuelos fueron esos libaneses que se establecieron en Haití. Pero él particularmente nació en Estados Unidos. Nació en Estados Unidos, tuvo formación académica en Estados Unidos también. Y él decidió renunciar a su nacionalidad por nacimiento en Estados Unidos en el año 2019, 2020, por su intención de ser presidente de Haití. Pero para eso, la Constitución estadounidense le exige que tiene que renunciar a su nacionalidad estadounidense. Entonces, yo me pregunto, para tú renunciar a tu nacionalidad estadounidense, se supone que tú tienes que llenar una serie de papeles, un formulario, y que algún motivo tendrás que poner, como por ejemplo, renuncio a mi ciudadanía estadounidense porque quiero ser presidente de mi país de origen. Supongo yo, ¿no? Lo más lógico que uno puede pensar que ese haya sido uno de los motivos que él haya puesto allí. No, me parece un poco, curioso, ¿no? Que el ICE entonces ahora diga, bueno, en su formulario para solicitar la residencia, pues él omitió eso. Recuerden que si él renunció a su ciudadanía, pues después de renunciar a ella tenía, pues supongo yo, dos opciones: o optar si quería seguir visitando los Estados Unidos o
seguir residiendo allí, tenía dos opciones, o solicitar visa o solicitar pues la residencia permanente, que eso fue lo que él solicitó. Pero bien, ¿por qué digo que aquí hay gente en Palacio preocupada? Bueno, sencillo, señores, porque estamos hablando de que Reginald Bullock es un hombre de los más ricos. Yo creo que se cuenta dentro del top 5 de los empresarios y políticos más ricos de Haití. Y dentro de ese top 5, por supuesto, encontramos a un personaje que es muy conocido en la República Dominicana. Un personaje que ya a esta altura yo creo que todos los dominicanos conocen quién es. Menos, por supuesto, paradójicamente, menos el presidente de la República, el hombre más informado de la República Dominicana, no conoce a Gilbert Billo. Recuerden, no, eso no me lo estoy inventando yo. Lo dijo el propio Luis Abinader cuando le preguntaron, ¿usted conoce a Gilbert Billo? Él dijo, no, yo no conozco a Gilbert Billo. Entonces, vamos a hacer una comparativa porque hay muchos puntos en común entre Gilbert Billo y el señor Reginald Bullock, que acaba de ser acusado por el ICE de estar financiando las pandillas haitianas. Primer punto en común con Billo, los dos son haitianos, los dos vienen de la diáspora de Medio Oriente. Billo, que es un judío sefardí, y el señor Bullock, que es libanés. Pertenecen a la élite empresarial y política de Haití. Ya los dos comparten una acusación. La acusación de ser financista de las bandas haitianas. Porque si Bullock se estrena ahora con esta acusación del ICE, que es reciente ahora, Gilbert Billo la tuvo en el año 2022 por parte del gobierno de Canadá. Recuerden ustedes, aquella lista que el gobierno de Canadá compartió con el gobierno dominicano y le dijo al gobierno dominicano, mira, esta es una lista de empresarios y políticos haitianos que nosotros tenemos pruebas que están financiando a las bandas haitianas y por eso nosotros le hemos embargado cuentas a los que tenían negocios en Canadá, incluyendo a Gilbert Billo, que tenía negocios en Canadá, le embargaron cuentas, le prohibieron la entrada a Canadá y esa lista se la manda de modo de cooperación entre estados, ¿no? Para ayudar a la República Dominicana a que tenga esa información y seguramente a incentivarlo a que hagan lo mismo que hicieron ellos, los canadienses, ¿verdad? O sea, mira, saca a esa gente de tu país, trata de congelar todos los negocios que tengan porque son personas que están financiando el caos que está ocurriendo ahí, al lado tuyo. Imagínense ustedes, si Canadá tomó esa decisión de cortar negocios con esos haitianos allá, personas que tenían empresas que daban empleo a canadienses, cortaron esos negocios porque estaban financiando las bandas en Haití. Imagínense la distancia que hay de Canadá a Haití. El gobierno canadiense pues piensa que el gobierno dominicano pues va a hacer exactamente lo mismo, que es el mayor afectado, el gobierno dominicano, porque compartimos la isla. Pues recuerden que lo que hizo el gobierno fue que discriminó dentro de las listas. Y a unos le puso impedimento de entrada y a un grupo muy reducido, entre los cuales se cuenta el señor Gilbert Billo, pues lo dejó ahí como vaca sagrada. Siendo Gilbert Billo el hombre de esa lista que más negocios tiene en la República Dominicana. Negocios con el combustible. Es el dueño de la Texaco en la República Dominicana. Sí, ese señor que el señor Luis Abinader dijo no conocer. Esa pregunta se le hicieron en medio de esa polémica, en medio de ese escándalo que se destapó el nombre de Gilbert Billo como un financista de las bandas haitianas. El presidente dijo no conocer a ese señor. Bien, entonces ya ahí vemos, ¿no? Esos dos puntos de comparación entre Reginald Bullock y el señor Gilbert Billo. Entonces,
Digo que deben estar muy preocupados porque esta acción del señor Donald Trump le demuestra al gobierno dominicano que no se pueden confiar. No se pueden confiar. Es verdad, el gobierno estadounidense, cuando Canadá dijo que Gilbert Villo estaba financiando las bandas en Haití, el gobierno no se pronunció en contra de Gilbert Villo. Pero no estaba Donald Trump, estaba Joe Biden. Y ahora con este movimiento que ha hecho Donald Trump, demostrando de que no, a la hora de él tomar una decisión, no le importa afectar a quien tenga que afectar. Recuerden que ahora mismo Donald Trump está inmerso en una lucha legal para lograr quitarle a los haitianos el TPS. Y también, bueno, que ha prohibido la entrada a los haitianos. Él está en esa lucha legal. Y este movimiento que ha hecho mandarle al ICE, al señor Reginald Bulloss, que tiene inversión en los Estados Unidos, pues es una demostración de que es capaz de todo, ¿eh? De que no tiene vacas sagradas en cuanto a los ciudadanos haitianos, porque estamos hablando de uno de los hombres más ricos de Haití. Y ahí está Gilbert Villo también. Y sí, imagínense ustedes que Donald Trump le haga lo mismo a Gilbert Villo. ¿Qué va a pasar aquí en la República Dominicana? Cuando Gilbert Villo tiene negocios, no solamente con los empresarios del combustible aquí en la República Dominicana, empresarios que son muy respetados, sino que Gilbert Villo tiene a gente de su entera confianza trabajando dentro del Palacio Nacional por decreto del presidente Luis Abinader. Imagínense que Trump, dentro de esta embestida que tiene contra, las bandas haitianas, las pandillas haitianas y el caos que hay en Haití, pues decida hacer lo mismo con Gilbert Villo. El caos. A Donald Trump no le va a importar de que Villo sea el dueño de la Texaco aquí en la República Dominicana, de que afecte intereses aquí. A Trump no le va a importar eso. Porque el señor Reginald Bulloss también no tiene negocios aquí. Tiene negocios dentro de los Estados Unidos que fueron afectados por esta detención. Negocios en la banca de los Estados Unidos. Eso no, a Donald Trump le dio 3 pitos. ¿Ah? Por eso digo que en Palacio hay preocupación. Porque el señor Pablo Portes, asesor financiero del señor Luis Abinader, es mano derecha del señor Gilbert Villo. Y hay otra funcionaria también que trabajó en el Palacio con Luis Abinader, que también era una de las personas que trabaja con el señor Gilbert Villo todavía. Entonces, vamos a estar pendientes sobre esta información porque yo creo que este es uno de los talones de Aquiles. Bueno, el gobierno tiene muchos talones de Aquiles, pero que aparentemente Luis Abinader como que está muy confiado, ¿no? Está muy confiado de las cosas que se sepan aquí, de las cosas que algunos periodistas tengan el valor de denunciar. Él está muy preocupado por eso, porque se ha demostrado de que no pasa nada. ¿Y cómo va a pasar nada? Porque en unas denuncias que se le haga al propio presidente de la República, ¿quién va a ir contra el presidente de la República? Se supone que tiene que ir la justicia, se supone que tiene que ir un ministerio público que ahora supuestamente es independiente, pero todos sabemos cómo está conformado eso. Entonces, por eso le da una confianza tremenda al presidente Luis Abinader. Pero una acción que venga desde los Estados Unidos, ya ahí cambia las cosas. Totalmente cambia las cosas, ¿no? Yo digo que, cuando digo que el presidente está muy confiado con que cualquiera pueda denunciar cualquier cosa aquí de él y pueda decir cualquier cosa de él y él sabe que no le va a pasar nada, es porque está más que probado.
hechos como esa famosa entrevista que dio Jochi Gómez en Somos Pueblo, sin precedentes, siempre lo repito, sin precedentes en la República Dominicana. Nunca antes nadie se había parado en un medio masivo de comunicación a decir las cosas que dijo allí Jochi Gómez del presidente de la República. Y sin embargo, aquí no pasó absolutamente nada. Nada. Pero, repito, este movimiento de Donald Trump sí puede estar preocupando mucho al presidente Luis Abinader. Vamos entonces a estar pendiente sobre lo que pasa con el señor Reginald Bulos. Ha sido apresado, repito, por el ICE. Ha sido ya acusado de estar financiando a las bandas haitianas en Haití. Yo soy José Maracayo. Gracias por el favor de la sintonía. Seguimos en los comentarios.